Hola, ¿qué tal? Buenas. Mi nombre es Edith Hernández Rivera. Vamos a impartir el módulo de Historia del Derecho Mexicano. Como objetivo principal, vamos a conocer los ordenamientos históricos en los cuales han ido formando nuestra legislación, tanto con antecedentes y evolución de estas instituciones. Como observaciones principales, tenemos que nuestra materia nace la frase de la historia del indio en las Américas. Debe escribirse con tiza para que sea fácil de corregirla a la luz de los nuevos hallazgos que constantemente se presentan. Nuestro autor, Guillermo Flores Margadén, nos señala que de acuerdo a esto iremos revisando fecha a fecha, lugar a lugar, para comprender un poco de nuestra historia y de nuestra evolución jurídica. Nos hace sentir y vivir como los pobladores de hace más de 20,000 años antes de Cristo vivían con un mecanismo de sobrevivencia en el cual hemos perdido o a la fecha lo conservamos. Debido a esto, en el derecho precortesiano existen varias culturas, entre ellas las más importantes y las que nos señala el autor van a ser la cultura olmeca, la cultura maya, la cultura chichimeca y la cultura azteca, entre otros. Posteriormente, vamos a ver la historia de los españoles, su organización, por qué tanta grandeza, por qué tanta belleza en estos pobladores antes del siglo 1500. Bueno, vamos a iniciar. Dentro de los 300 años, nuestros pobladores lograron la independencia, logrando así conciliar la libertad necesaria para que toda una nación se valga de sus propios recursos, ya sea heredados o creados, como esas ganas de trascender, ya sea económicamente o intelectualmente, para tener pues los recursos necesarios, ya sean materiales, industriales, ganaderos, agrícolas, administrativos y sobre todo en la materia que nos interesa, jurídica. Saber de estas bases jurídicas nos va a permitir sustentar las soluciones a las situaciones en las cuales nos presentan, fundamentando y argumentando el origen y la evolución. De aquí radica la importancia de conocer nuestra historia jurídica. Iniciaremos en el derecho precortesiano, como ya les había mencionado. Nuestras 4 culturas principales van a ser la olmeca, la maya, la chichimeca y la azteca. Veremos una a una de las culturas y veremos en general el panorama de cada una de ellas y sus derechos correspondientes. Iniciaremos con la cultura olmeca, en la cual la cultura olmeca, desde el punto de vista jurídico, hablaremos de que florece en el siglo IX y primero antes de Cristo en la zona costera del Golfo. Ellos tenían fama de magos, utilizaban drogas alucinantes, como son los hongos alucinógenos, el peyote. Se dieron a conocer porque ellos procesaron el látex de uno de los árboles llamado caucho. Ellos lo combinaban con otro tipo de especies y producieron una goma resistente. Ellos como tal nos dejan figurillas, entre ellas las más reconocidas, las cabezas olmecas. Sus 3 principales centros ceremoniales de índole económico, político y religioso fueron San Lorenzo,
la venta y los tres zapotes. Estos se preservan en el estado de Tabasco. La venta es una zona arqueológica muy distinguida. De la siguiente forma vamos a hablar un poco de la cultura maya. Ellos se encontraron entre las actuales regiones de Tabasco y Honduras. Su primer florecimiento, o su antiguo imperio, se observa en los siglos IV y X después de Cristo. No era un imperio centralizado, sino un conjunto de estados-ciudades, entre las ciudades de Yucatán, Guatemala, Honduras, dirigidos por nobles y sacerdotes, ligados por ideas religiosas comunes y lazos familiares entre la aristocracia locales, y viviendo en competencia comercial con algunos, los llevó a una extrema guerra. Ellos eran famosos en Copán, Tikal, la actual región de Piedras Negras, Palenque, Tulum y Chichén Itzá. En ciencia cierta, no se sabe cómo fue su abrupto final. No sabemos si fue una guerra civil, no sabemos si fueron epidemias, no sabemos si fueron invasiones desde afuera de otra cultura, o finalmente un agotamiento del suelo los que los llevó a abandonar estas tierras. Para el siglo IX después de Cristo, en los años de 1200 después de Cristo, una nueva civilización a la que le debemos el nuevo Chichén Itzá, una ciudad dominante con una triple alianza con Mayapán y Uxmal. Una guerra civil produjo en 1200 a 1441 una dictadura por parte de líderes de Mayapán, los Cocom, y una fase caótica de la guerra civil mediante una liberación de despotismo en la cual llegan los españoles Córdoba en 1517 y Juan Grijalva en 1518, llegan con Cortés en el año de 1519. La conquista definitiva de la región maya se debe a los Montejos a mediados del siglo XVI, aunque el último baluarte de estos, en el lago Petenitza, solo se data en el siglo XVIII. Es lo que tenemos de la cultura maya. Bien, en rasgos generales, los chichimecas eran crueles e incultos. Estos se establecieron al noroeste del actual territorio mexicano, sobre todo sobre el río Lerma, el río Chapala y el actual Durango. Al comienzo del segundo milenio de nuestra era, comienza a ser frecuentes incursiones en el centro del país, destrozando la cultura tolteca y estableciéndose luego de una multitud de lugares en el altiplano. Su centro ceremonial de los chichimecas más importante era Tenayuca. Hablaban en náhuatl. Una masa muy importante de esta cultura se estableció en este centro ceremonial Tenayuca bajo Xolotl, el cual se formó desde ahí por, por matrimonios y conquistas militares bajo un imperio de 4 generaciones. Después se trasladan a la capital, a Texcoco. Ahí se va a representar una rama original dentro de los chichimecas, que viene a ciencia cierta, son la cultura azteca, de la cual esta cultura llega a la capital
del Valle de México, después de derrotar a los toltecas en Tula, dirigidos por su dios protector Huitzilopochtli. En el Valle de México hubo en aquel entonces un conjunto de ciudades viviendo en competencia militar y comercial, formadas de victoriosos chichimecas, derrotados toltecas y pobladores autóctonos. Después de vivir algunas generaciones en un rincón relativamente tranquilo, dentro de este tumulto, o sea, en Chapultepec, los aztecas no fueron muy felices en su política respecto de sus poderosos vecinos. Tuvieron que huir hacia una isla llamada el Lago de Texcoco, donde construyeron poco a poco su destacable y notable ciudad Tenochtitlan, en aquellos años de 1325 después de Cristo, que con el tiempo absorbieron un hogar en Chapultepec y que se juntó mediante diques, al mismo tiempo carreteras con 3 puntas de la orilla. Ahora, su política era más hábil, sobre todo sus servicios de mercenarios para Azcapotzalco. Mucho tiempo dominado por el glorioso y déspota Tezosomoc. Dio buenos resultados para ambos, culminando esta colaboración en la derrota de Texcoco en 1418. Entre tanto, desde 1363, los aztecas, formando su gobierno aristocrático en monarquía, habían seleccionado a un rey, el Mexi, de pretenciosa y ascendencia tolteca. Aunque derrotaron a los toltecas, tenían todavía la reputación de superioridad cultural. Al lado del rey funcionaba un conjunto de delegados nobles. Después de la muerte del centenario Tezosomoc en 1426, Tenochtitlan toma la iniciativa para un total Prince-Berset junto con el exiliado presidente del trono de Texcoco, Nezahualcóyotl. Los aztecas destrozan Azcapotzalco y toman una hegemonía dentro de una triple alianza con Texcoco y Tlacopan, Tacuba. Con apoyo en esta alianza, los aztecas logran extenderse su poder hasta Veracruz, más allá de Oaxaca, a las costas de Guerrero, sin lograr imponerse a los tlaxcaltecas. Encontradas sus guarniciones hasta Nicaragua, en el noroeste. Empero, tuvieron que respetar la independencia de los tarascos, los principales de la tribu sometida, ahora vasallos del emperador azteca. Tenían que vivir en Tenochtitlán y su posición a menudo se acercaba a los rehenes. Para fines del siglo XV, cuando el altiplano ya tenía entre 3 y 4 millones de habitantes y la capital azteca ampliaba por sus chinampas. Estamos hablando de las balsas en las cuales ellos sostenían sus hortalizas, ¿sale? 3,000 habitantes. Era tarea de cada líder azteca cambiar su acento desde la conquista hacia la administración de lo conquistado. En 1502 comienza el régimen de Moctezuma II. Malos presagios habilitaban el espíritu del enorme imperio azteca. Posiblemente unos 10 millones de súbditos, demasiado grande por los medios de comunicación de aquel entonces y carente de aquella cohesión que solo produce un idealismo común. Así, un puñado de 450 españoles pudo obtener una victoria que simples consideraciones cuantitativas, a primera vista, harían un inverosímil. Hablaremos un poco de los derechos. El derecho olmeca
Poco o vago es lo que sabemos de estos aspectos jurídicos de la cultura olmeca. La escasez de la figura femenina sugiere una sociedad en la que la mujer no gozaba de un estatus importante. Una sociedad, por lo tanto, sin ecos del matriarcado. Las grandes tareas públicas, como por ejemplo la labor de traer a lo lejos las enormes piedras para las esculturas, sugieren la existencia de esclavos, o cuando menos de una plebe totalmente sometida a una élite. Algunos especialistas creen encontrar en la cultura olmeca originalmente dos clases de origen de grupo étnico, entre ellos los conquistadores y los conquistados. La barba postiza de los sacerdotes de algunos barrologes sugiere el recuerdo de una clase invasora dominante de larga barba, clase que luego se debilitó, de un modo que la nueva clase dominante, ahora con la escasa barba del indio, tuvo que procurarse barbas postizas para aquellos actos ceremoniales. El transporte de las grandes piedras desde tan lejos indicaba que la capital olmeca en la venta habían subordinado una amplia región. Algunos escritores sugieren que el verdadero olmeca de los caracteres teocráticos, o sea, reyes sacerdotes, en su centro en los actuales estados de Veracruz y Tabasco, y con extensiones en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Morelos. Tenemos aquí en la pirámide de la organización social al rey hasta arriba, como subordinado a los nobles y a los sacerdotes, a los escribas y funcionarios, a los campesinos, artesanos y soldados, y por último, a los esclavos. En la organización política y social, los olmecas crearon sistemas políticos centralizados y respaldados por la religión y por el poder hereditario, que no tenían paralelo en otros pueblos. La sociedad olmeca llegó a desarrollar una organización social estratificada, compuesta por gobernantes, divididos y la gente común. La existencia de una genealogía aportó los principios de exclusión social y jerarquización de linajes con el fin de legitimizar a los gobernantes y distinguir la élite de los demás. El poder de los gobernantes se fortaleció mediante los conceptos, mediante creencias, mediante prácticas religiosas y se afianzó por conducto de un acceso privilegiado a bienes de primera necesidad en santuarios. Esta sociedad se destaca entre las más antiguas de Mesoamérica, en la cual su política se caracterizó por un acoplamiento religioso y se caracterizaba por ser una civilización teocrática. En el derecho chichimeca, tenemos que era su organización política era rudimentaria. Vivían dispersos en pequeños grupos recolectores. Ellos se dedicaban a recolectar tunas y vainas de mezquite. Su agricultura era primitiva. Cada grupo tenía un jefe hereditario y con fines militares o para migraciones colectivas. Solían formarse en confederaciones transitorias. La única rama de los chichimecas que aparece, una organización política que dio cierta cohesión permanente a múltiples grupos dispersos sobre un amplio territorio. Fue la de los coachiles, que tenían su capital al noreste de Sausal y obedecían a un triunvirato de miembros de una sola familia, generalmente compuestos de un jefe, su hermano y uno de sus hijos.
La organización de esta familia chichimeca llama la atención porque era una familia residencial matrilocal. El hogar se formaba alrededor de la madre. Puede ser que esta se tratara de un eco del matriarcado, aunque probablemente esta costumbre se encontró de origen en la división de labores entre los hombres, que eran cazadores y recolectores ambulatorios. Por lo tanto, las mujeres se dedicaban a una agricultura primitiva y al cuidado del hogar. Entre estas clases sociales faltaban los sacerdotes, aunque la existencia del luto y la antropofagia mágica indicaban que hubo cuando menos rudimentos de una vida religiosa. Esta de ningún modo produjo las impresionantes manifestaciones artísticas y teocráticas que conocemos de otras culturas precortesianas. Solo se establece que el centro actual de este territorio mexicano de los chichimecas eran superiores las religiones que ahí habían encontrado. En el derecho mercantil maya, tenemos que sus rutas comerciales eran para transportar productos como el cacao, pieles de animales o plumas de aves, tabaco, miel, hule, vainilla, entre los más reconocidos. Los comerciantes eran hombres cultos de conocimiento de las condiciones geográficas, económicas, políticas y culturales de ellos. Dentro del derecho familiar maya, vamos a encontrar que el matrimonio era monogámico, pero con frecuencia se encontraban con una poligamia sucesiva, ya que personas del mismo apellido no podían casarse. A esto se le llamaba tradición exogámica. La herencia era repartida entre la descendencia masculina. El papel de la mujer no era prominente, no se encontraban rasgos de matriarcado. Hacían rituales de fertilidad para alegrar a sus dioses, pero la mujer hasta aquí no tenía estatus. En el derecho penal maya, entendemos que el marido ofendido era el que otorgaba ya sea el perdón o la pena capital al ofensor. La pena capital en ese entonces era la lapidación. La mujer solo era repudiada por infiel. La pena en el delito de estupro, la pena era por lapidación. En el delito de homicidio se aplicaba la ley de talión. Si era menor el que cometió el homicidio, lo ocupaban para esclavo. En el delito de robo les grababan signos en la cara por haber cometido este delito. En los mayas se distinguen por los delitos realizados con dolo. El castigo era la pena de muerte, obviamente. Los delitos realizados por imprudencia, el castigo solo era pagar la indemnización correspondiente. Para el derecho procesal maya no había apelaciones. El juez Batap decidía las penas. Los policías o tupiles ejecutaban la sentencia de manera inmediata. Y si el castigo era por lapidación, lo ejecutaba toda la comunidad o el ahogamiento en el cenote sagrado. En el derecho agrario maya, cada familia recibía una parcela de tierra de 20 por 20 para el uso personal y para la agricultura. Surge el precio de la novia, que significaba que el novio antes de casarse con su prometida tenía que trabajar durante un tiempo las tierras del papá para poder pagar el matrimonio. A esta costumbre se le llama hapcap. En el derecho azteca tenemos
que en aquellos tiempos la conquista del Imperio Azteca formaba parte de la triple lealtad, hegemonía que el líder azteca podía definir al líder de las naciones aliadas. En los tiempos de la muerte de Moctezuma se presentó un problema de que dos líneas o dos dinastías reclamaban el trono de Huitzilopochtli. Se sanciona al hijo de casarse con una hija de Moctezuma y se establece un sistema de electores nobles. En esta sociedad tenemos a Tlatoani, el rey, a la nobleza, a la gente popular, a los grupos de otras culturas y a los individuos marginados. Dentro de la tenencia de la tierra tenemos que pertenecían al rey en lo personal. El régimen de la propiedad pertenecía al derecho público que al privado, ya que era la base del poder público y solo dentro de un círculo limitado de influyentes había una forma de tendencia que se parecía a nuestra propiedad privada. Unas tierras pertenecían al rey en lo personal, otras al rey en calidad de tal. Otras tierras al Tlatocamili servían para el sostenimiento de los funcionarios nobles por todo el tiempo que se desempeñaran en sus funciones. Otras para los Pilali pertenecían a los nobles en forma hereditaria, con independencia de sus funciones, pero solo podían ser vendidas a otros nobles. Inclusive, algunas tierras habían sido concedidas con el derecho de ser transmitidas por la mortis causa, pero no por venta o donación. Los ya mencionados calpulis tenían tierras en común repartidas entre parcelas que podían ser cultivadas por las familias individuales, dentro de las cuales se usó y se transmitían sucesoriamente. Estas familias conservaban su derecho al uso de las parcelas, mientras que no abandonaran el cultivo por más de 2 años. Si esta familia emigraba, no había necesidad de esperar este plazo. Además de tales parcelas, los calpuli también contaban con terrenos de uso comunal y otros con cuyo producto debían sostenerse el culto religioso o el servicio militar, la justicia, ciertos servicios públicos locales o el palacio. Entre estos territorios sometidos, algunos terrenos servían para pagar el tributo, otros para el sostenimiento de los embajadores aztecas. En la guerra, se encontró cierta reglamentación consuetudinaria entre los aztecas, excluyéndose el ataque por sorpresa. La declaración debía hacerse por el rey, o sea, el emperador. En algunos casos previos se consultaban a los ancianos y a los guerreros. Los representantes que tenían que transmitir esta declaración mediante 3 notificaciones con 20 días de intervalo colocaban a los adversarios ante la opción de curarse en salud, sujetándose voluntariamente y obligándose a pagar tributos, a recibir a un dios azteca en su templo, a mandar soldados en caso de guerra, a realizar servicios de transporte, a trabajar tierras de los nobles, entre otras cosas, o bien de aceptar los riesgos de un conflicto con los aztecas. Era un sistema bélico lo que emperó, mas nunca tuvo una mira de acumular derechos a tributos, sino que era un instrumento para propiciar a víctimas o satisfacer la sed de los dioses sangrientos, que necesitaban tales sacrificios para continuar apoyando a los aztecas en sus hazañas militares. Estos sacrificios dieron lugar a fiestas canibalistas, cuyo origen pueden haber sido mágicos, ya que absorbían la fuerza del enemigo, pero también dietético, ya que las proteínas de animales en una sociedad que no había domesticado
más que al perro y al pavo. Estas ventajas propiciaron que la guerra se indujera a la celebración de tratados internacionales, por los que ambas partes se declaraban dispuestas a hacerse periódicamente una guerra florida, o sea, un Xochitl, tratados de Seara Vázquez, calificada acertadamente como la antítesis de los tratados de paz. Dentro del derecho fiscal tenemos que los tributos eran el producto de la guerra y de su administración. Se confunde el tema de la tenencia de la tierra, ya que el producto de estos determinados terrenos cultivados en común estaban destinados para su pago. Los tributos dieron lugar a una administración fiscal en especie, que fue alabada como sorprendentemente eficaz por los conquistadores. Hubo una pirámide de cobros a cargo de los Calpisqui, cuyo resultado neto llegaba finalmente a los almacenes públicos. La deshonradez de los Calpisqui fue castigada con la muerte, desde luego. Algunos documentos precortesianos que han llegado a nosotros, pues nos refieren esto. Resulta que una cierta poli de los resultados fiscales dentro de la Triple Alianza. Del tal recibo se dice que de los 260 tribus de Tenochtitlán, recibe un 40%, Texcoco recibe un 40% y Tacuba un 20%. Al lado de los tributos repartidos en esta forma, parece que hubo otros que solo se aprovecharon de los tres aliados, de Tenochtitlán, de Texcoco y de Tacuba. Algunos historiadores nos mencionan que el peso en general de este sistema de tributos era considerable, la cual explican que el éxito de Cortés y la relativa ecuanimidad con la que los indios sometían los cargos de la encomienda, o bien era digno notarse que los nobles cobraban tributos a su propio nombre y solo se ayudaban para el cobro del tributo debido al emperador. Así el pueblo se daba cuenta de que su soberano era el emperador y al noble que estaba directamente sometido solo era aquel representante. En el derecho azteca, el matrimonio era potencialmente poligámico. En Texcoco y Tacuba solo eran entre nobles, pero una esposa tenía la preferencia sobre las demás. Y tal preferencia se manifestaba en caso de la repartición de la sucesión del padre y la celebración del matrimonio. Era un acto formal con algunas infiltraciones religiosas de la patria potestad. Se sabe que otorgaban el derecho a vender como esclavo al hijo, pero no de matarlo. En caso de separación de este matrimonio, el hijo se iba con el padre y la hija se iba con la madre. Y así tenían negocios, pero solo con causales. Hasta aquí terminamos nuestras culturas y vamos a dejar una evaluación o una retroalimentación en la cual se va a dar a entender que vamos a entender cuáles son las 4 culturas del derecho precortesiano. Ahí ustedes van a subrayar la respuesta. Más adelante veremos las respuestas, pero para esta altura del módulo ya tendrían estos conocimientos. Vamos a checar que la cultura floreció entre... ¿Qué cultura floreció entre el siglo IX a.C. en la zona costera del Golfo? Y tenían fama de magos y utilizaban drogas alucinantes. Vamos a ver cuál es la cultura que se encontraba en las regiones de Tabasco y Honduras. Era dirigida por nobles y sacerdotes. Vivían al noroeste del actual territorio mexicano, sobre todo entre el río Lerma y el río de Chapala. Eran crueles e incultos.
La número 5 dice, se representaron la rama originalmente poco llamativa dentro de los chichimecas en el lago de Texcoco y la ciudad de Tenochtitlan en 1325. Vamos a checar autor del derecho primitivo comparado, derechos en el cual el hombre trabajaba para el suegro y el matrimonio era monogámico. ¿Cuáles eran los delitos que tenían como sentencia la pena capital? Derecho en el cual existió una organización política rudimentaria y del matriarcado. Derecho que nos habla del régimen de la propiedad. Y bien, si se dan cuenta, en la parte inferior del lado derecho viene el número de la pregunta y la letra del inciso, que sería la respuesta. Pero para estas alturas ustedes ya lograrían haber acertado en las 10 preguntas. Bien, vamos a darle continuación a nuestro módulo. Y ahora veremos el derecho hispánico. En el derecho hispánico vamos a encontrar que en el siglo XVI dos grandes corrientes se encontraban en México y se amalgamaron bajo un fuerte predominación de la más adelantada. La primera era una civilización neolítica en su aspecto jurídico de carácter dominante azteca y la segunda, la civilización hispánica, en cuyo derecho las influencias romanas se mezclaban con restos de derechos germánicos, con normas canónicas, mucha reglamentación monárquica e inclusive, cuando menos, en la terminología. En rasgos arábigos, y bien, el sistema jurídico hispánico en esos tiempos de la conquista los expondremos como producto de su historia, pero en ella solo tomaremos en cuenta los elementos que han dejado de sentir su influencia en la Nueva España, no teniendo objeto a extendernos sobre estas instituciones hispánicas o medievales, cuyo impacto no haya sido notado aquí. También ciertos temas muy interesantes para los historiadores del derecho hispánico, como el carácter territorial o personal del brevario de Alarico y del hispánico. O bien, el Codex Eurocianus no tiene un debido lugar en un texto, pero debemos subrayar que va a depender de un imperio ultramarino de la corona Castilla. Solo el derecho castellano, entre los múltiples derechos territoriales españoles, ha sido un derecho subsidiario para América Latina. Desde el comienzo del siglo pasado, la historia del derecho español ha encontrado un meteorito expositor de Martínez Marina, que a fines del mismo siglo, Hinojosa introdujo un moderno espíritu crítico y académico en la investigación. Y desde entonces, un grupo eminente de investigadores ha estado escribiendo sobre esta materia en la península, entre los cuales actualmente se destaca Alfonso García Gallo. Algunos han combinado su interés respectivo con un profundo conocimiento del derecho que estuvo vigente en el Imperio Ultramarino. Entre tanto, trascendemos y iniciaremos con nuestro derecho español en el siglo XII. Vamos a entender que varias influencias prerromanas habían conocido la península española entre los celtas, los invasores desde el norte,
los iberios, amalgama, en una parte llegada desde África, los fenicios y los griegos, y al lado de todos estos invasores, que en parte eran de la cultura avanzada, los autóctonos continuaban practicando sus costumbres en regiones remotas. La creciente influencia de Roma en la península, desde la derrota de la colonia fenicia, Cartago trajo consigo una romantización cultural que se extendía al derecho y que recibió un estímulo más de Roma y en la cual la ciudadanía a los españoles libres. Cuando menos en estas ciudades se comenzaba a aplicar un derecho romano, no muy sofisticado, más bien de manera vulgar, mientras que en otras zonas rurales continuaban los diversos derechos prerromanos. En este derecho era un derecho por costumbre. Bien, dentro de un elemento cultural se presentaba en España, en el cuarto siglo, una religión cristiana. Primero dejó de ser perseguida en el imperio, en el año 311-313 después de Cristo, y luego se convirtió en religión oficial en el año 380. Uno puede discutir con la fuerza de la influencia que esta religión tuvo con el derecho, pero cuando menos haya influido en la materia de la familia, está fuera de duda, ¿vale? Cuando Roma tuvo que retirar sus tropas para defenderse contra los visigodos, el corazón del imperio del occidente, la península hispánica quedaba al arbitrio de los invasores germánicos. Primero llegaron los vándalos. Estos venían desde el norte de África. Los álanos y suevos, que se encontraban de la península al noroeste. Luego los visigodos, que tomaron allí el poder, derrotando a los suevos. Primero se consideraban aún como vasallos de Roma, pero desde Eurico comenzaron a comportarse como nación autónoma. Desde luego trajeron sus propias costumbres jurídicas. Este primitivo derecho visigótico fue pronto codificado en el Código Eurociano, Codex Eurocianus, que conocemos por fragmentos. Como los monarcas visigóticos no podían impedir la aplicación del superior derecho romano a los pobladores ya romanizados, por órdenes de ellos se codificó el derecho romano. Esta generación correspondía a Justiniano en el brevario de Alarico, también llamado Lex Roma Visigotorum, en el año 506. La conquista de estas zonas sureñas de la península por el emperador bizantino Justiniano en 554 y su incorporación al imperio bizantino del que salieron de nuevo en el año 622, dieron ahí una vigencia a la gran compilación justiniana, llamada posteriormente el Corpus Juris Civilis. En el resto de la península, el derecho romano que se aplicaba fue más bien un derecho romano vulgar, ni clásico, ni tampoco justiniano, o sea, era romano bizantino. En ese entonces se comenzaba a formar los elementos germánicos y romanizados de la nueva nación hispánica, con su propio idioma, un propio sentimiento de solidaridad y con una frontera natural bastante buena. Los Pirineos se convirtieron en una frontera cuando las victorias de los francos en el año 510 obligaron a los visigodos a limitarse a un territorio español, abandonando el suelo de la actual Francia. Desde la capital visigótica, Toledo, y con una fuerte influencia eclesiástica en varios concilios, se elaboró un derecho español territorial
en sustitución del brevario y el Codex Eurocianos. Estos derechos eran personales, siendo el resultado del fuero juzgo, del cual hubo varias ediciones. La primera fue Recevintino, cada vez ampliadas desde el año 654. Pocos años después de su última edición de esta obra, en 711, Tarik, con un ejército no muy grande, sobre todo de deberes, pero aprovechando el descontento general con la monarquía visigótica, socialmente no estaba muy equilibrada. Se logra el poder de la nobleza visigótica y algunas religiones montañescas al norte de España, como lo son Asturias, Cantabria, los Pirineos, estas regiones pobres, no muy romanizadas, ahí lograron organizar el poder político, más o menos unificado. Entre estos cristianos independientes se dispersaron entre varios núcleos políticos, donde a menudo subsistieron prácticas jurídicas preromanas. También ahí encontramos rasgos germánicos, como las relaciones de enemistad oficial entre Cipe y Cipe, que nacieron entre ciertos delitos de relaciones que dieron derecho a la venganza de sangre, a no ser que se llegara a una reconciliación, generalmente mediante esta composición, sellada por el ósculo de la paz y la pretensión de la fianza de estar a salvo, entre otras cosas. Finalmente, estos interesantes rasgos se extiende la extensión de la paz del rey hasta ciertos aspectos de la vida pública. Entre otros rasgos germánicos en la vida jurídica de España, encontraremos a los conjuradores de las ordalias, la prenda extrajudicial tomada de una persona que se consideraba violados sus derechos para obligar al violador a que confesara ante la justicia. Algunas figuras del derecho sucesorio, como las mejoras y relativas al aspecto patrimonial del matrimonio. Entre ellas eran las arras. Era una institución en sentido inverso de la dote romana. La morgengave era la donación morgánica el día después de la boda, como indemnización por la virginidad perdida. El compadrazgo, o sea, la hermandad artificial, con estos efectos sucesorios y ciertos formalismos en la celebración de los contratos, como la palmata, que era entrega a un tercero un objeto simbólico que éste debe devolverse después de comprobar que el entregante cumplió con cierto deber contraído. En esta fase, los francos, bajo Calarmargo, para proteger y mejorar la frontera, conquistaron Cataluña, donde luego estuvieron en vigor la capital y la corte franca al lado del fuero juzgo para los habitantes visigodos. En aquel entonces la cultura islámica era muy superior a la cristiana y el forzado íntimo contacto con aquella era desde luego favorable para las regiones ocupadas. Sin embargo, entre todos los tratados arábigos traducidos al primitivo español, no encontraremos obras de derecho y no hay evidencia de grandes infiltraciones del derecho islámico en la vida jurídica de los grupos, porque convenio especial continuaban viviendo como cristianos bajo el poder islámico, tomando en cuenta la íntima liga entre el derecho y religión, agrario, mercantil y político. Hubo cierta recepción de figuras musulmanas, donde se nota claramente el impacto islámico del derecho hispánico.
antiguo y aún moderno, entre múltiples términos administrativos y comerciales. Por ejemplo, las aduanas, las tarifas, las alhóndigas, el almacén, alcalde, alcabala, alguacil, entre otros. Los cristianos que se arreglaban amistosamente con el poder político islámico se les conocía el nombre de mozárabes, distintos de los renegados. Continuaban viviendo bajo el sistema del fuero juzgo. Los cristianos independientes en zonas pobres del norte de España también se les conocía como al mismo tiempo y de preferencia se les sometía a una vida primitiva jurídica, como ya lo habíamos dicho, por costumbres locales o bien por índole prerromana entre casos germánicos. En el poder islámico, durante los últimos decenios del primer milenio y su dispersión entre provincias autónomas desde 1031, además de la toma de la conciencia del occidente cristiano, observamos a partir del comienzo del segundo milenio que motivaron aquel importante movimiento que llamamos la Reconquista, que a menudo una repoblación de tierras de nadie y que terminaban en 1492 cuando los moros pierden con Granada su último baluarte en la península, encontrando la energía española y su fervor entre la labor conquistadora y la cristianización del Nuevo Mundo. En la cultura islámica, que es lo que estamos viendo, aquí tenemos el derecho agrario y el derecho mercantil. En el año de 1492, los moros pierden Granada, su último baluarte en la península. Para los fueros, estos nacen desde el primer producto jurídico de la Reconquista. Es el fuero viejo de Castilla en el año 1050, obra anticipadamente favorable para los nuevos influyentes, los guerreros. Tuvieron ahora una buena oportunidad. Estos rasgos, desde luego, es facción del derecho de los cristianos en España. En las regiones recientemente conquistadas, los nuevos territorios políticos insistían en la conservación del derecho, que se había desarrollado ahí bajo la dominación islámica, o en caso de reprobables las innumerables zonas desérticas. Los nuevos distritos o ciudades trataron de subrayar su relativa independencia, reclamando el poder central de un derecho a su propia elección. Así surge el sistema de los diversos derechos forales. Estos propios tenían un sistema jurídico, eran a veces productos de una concesión al rey o del señor municipal. Eran autónomos al municipio, no contradicho por la corona o por el poder feudal, supraordinario al municipio en cuestión. Muchas disposiciones forales son copiadas generalmente de otros fueros. Inclusive hubo casos de recepción de algún fuero ya existente, de modo que se distingue entre fueros tipos y fueros filiales, formando así familias de derechos forales. Un importante fuero tipo fue el fuero real, elaborado por Alfonso X en el año 1252 y 1255. Con el fuero de Soria y el fuero Cusco como principalmente fuentes de inspiración,
con el deseo de unificar paulatinamente el derecho dentro de todo territorio castellano que era concedido por el rey, este fuero real, sucesivo como fuero municipal o diversas e importantes ciudades, entre ellas Madrid, Soria, Bejar y Sahagún. Para los huecos en los sistemas forales podían servirse desde luego el fuero juzgo como sistema supletorio. Sin embargo, en las regiones sometidas a la corona de Castilla, el fuero viejo, como derecho especial, predominaba sobre el fuero juzgo. El hecho que los moros de paz continuaban viviendo bajo el régimen cristiano, conservado así su propio derecho musulmán, añadido entre los elementos más completos del mosaico de esos sistemas jurídicos. Tenemos a los fueros tipos, a los fueros reales, al fuero Soria, al fuero juzgo, que el objetivo era unificar paulatinamente el territorio castellano. El rey autorizaba este fuero en Madrid, Soria, Bejar, se les reconoce por sus legislaciones positivas, moralistas y filosóficas. Hasta aquí tenemos el derecho hispánico, e igual como en la otra unidad encontraremos la evaluación de retroalimentación y como número 1 tenemos a los invasores, los celtas, los invasores, los iberios, fenicios y los griegos eran influencias prerromanas, ciudades o países. Ya ustedes le colocarán la indicación correcta. ¿En dónde se aplicaba el derecho román vulgar? En zonas urbanas, en ciudades o en países. ¿En dónde se aplicaba el derecho consuetudinario? En zona rural, en ciudades o países. ¿Cuáles son las dos corrientes del derecho hispánico? Pena familiar, liberal o comunismo, neolíticas o hispánicas. ¿Qué significa morgengave? La indemnización de perder la virginidad en el matrimonio, homicidio o figura femenina. O bien, autor de la legislación positiva y el fuero real, Alfonso X, Miguel Hidalgo o Hernán Cortés. ¿Quién autorizaba el derecho real? El marido, el rey o el presidente. Y como verán, del lado de la parte inferior derecha encontraremos el número de la pregunta y la respuesta correcta. A estas alturas se les sugiere que en cada una de las unidades ustedes realicen diferentes técnicas de aprendizaje, ya sea un cuadro sinóptico, líneas sin tiempo, algo que a ustedes les dé la manera para llevar a cabo el aprendizaje indicado de esta materia. Esa sería una recomendación de su profesora. Bien, vamos a continuar con nuestro módulo. Iniciaremos con el derecho indiano. En el derecho indiano se le denomina derecho indiano al conjunto de disposiciones jurídicas o reglas jurídicas que promulgaron los monarcas españoles a sus autoridades delegadas. En España como en América, para ser aplicadas en todos los territorios de las occidentales en el siglo XVI, XVII y XVIII, cuando eran dominadas por España. A este derecho se le completa por aquellas normas indígenas que no contrariaban los intereses de la corona,
o las creencias cristianas. Por lo tanto, se puede decir que el derecho indiano es un conjunto de leyes o disposiciones que conforman el régimen jurídico aplicado en América durante 3 siglos de dominación española, el cual comprendía, por un lado, las normas creadas especialmente por los indios en la metrópoli o territorios americanos, y por el otro, al derecho indígena. Las fuentes del derecho indiano, en general, se refiere a lo hablado sobre la ley castellana. Desde esa perspectiva se elabora un pequeño cuadro o resumen de esta situación, a partir de la cual se analizarán los derechos indianos. Pero antes les daré a conocer un poco de la historia de la Nueva España. ¿Sale? Entonces, pongamos un poquito de atención. En la Nueva España era una típica colonia, sino más bien era un rey. El rey de Castilla, representando por un virrey, asistido por órganos locales con cierto grado de autonomía, de vigilancia y viviendo entre súbditos de la colonia, que aunque a menudo del origen peninsular, había desarrollado un auténtico amor a su patria ultramarina y generalmente no tuvieron que el deseo de colonizador, de enriquecerse para llegar a la madre patria, desde luego teniendo excepciones. También preocupándose por la corona, por los intereses espirituales y materiales de los indios, se destaca favorablemente el espíritu colonial que observamos entre esas empresas colonizadoras, efectuadas por países occidentales en aquellos siglos. Así como el rey tenía a su lado un consejo de Indias para los asuntos de Castilla, pronto hubo un consejo de Indias para las cuestiones indianas. Sin embargo, esta construcción del régimen de la Nueva España como una estructura política paralela a la antigua España y no un apéndice de esta, sufre 3 circunstancias asimétricas. La primera, que desde la sede de los supremos poderes, o sea, la corona, el Consejo de Indias, la Casa de Contratación, se encontraban en España. La segunda, los intereses económicos de la Nueva España quedaban supeditados a los de la España, aunque durante el siglo XVIII la situación respectiva se mejoró mucho. La tercera, para altas funciones de las Indias fueron preferidos los peninsulares y no los criollos, o sea, personas de origen español, pero cuya familia ya estaba desde hace una generación o más radicada de las Indias. Esta discriminación de los criollos en beneficio de los gachupines introdujo un creciente rencor que contribuyó finalmente al complicado movimiento de la independencia. Junto con la labor de la masonería, el rencor anti-Madrid de los dispersos jesuitas y tan poderosos e inteligentes la labor de ciertos grupos judíos, la ideología del ciclo de las luces, la decadencia total de la España del comienzo del siglo pasado, la inverosímil ineptitud de Carlos IV o Fernando VII y la intervención polémica en los asuntos españoles, la Nueva España no era una típica colonia. La influencia de Madrid era
tan preponderante que el establecimiento de esas fases en la histórica novohispánica nos presentaba un resultado que depende de los grandes cambios políticos al interior de España, como repercusión de las grandes fases de la historia española en aquellos siglos. Podríamos dividir esta época virreinal en 5 periodos, entre ellos el primero, el de Carlos V, este magnífico hombre plenario del Renacimiento, cuyo lugarteniente muy representativo en la Nueva España es Cortés, y más tarde el virrey Antonio de Mendoza. Durante su régimen se experimentó mucho con las ideas, pero finalmente cristalizaron las ideas fundamentales sobre las cuales surge la Nueva España. Se llegó a rechazar definitivamente la idea de la esclavitud de los indios, organizando primero la encomienda reducida, esto luego de un mínimo. Estas establecen las nuevas leyes de 1542 para suavizar después esta política, contraria a los encomenderos. Se sustituye a Cortés por 2 sucesivas audiencias, para luego combinar la audiencia con el virrey en el año 1535. Surgió la ilusión de las 7 ciudades de oro y del camino fácil a la China para desaparecer. Luego y ceder a un lugar, a una organización, o bien a la agricultura, a la minería, a la ganadería. Y así a una acumulación de fortuna sin cortapisas fantásticas. A este estilo del Renacimiento occidental, Carlos V se retira del poder de la Nueva España, ya basada de muchos vaivienes en las ideas políticas y económicas que le diría su fisionomía durante los próximos siglos. La segunda época virreinal de Felipe II, el sombrío y severo trabajador, cuyo estilo es representativo. La tercera, luego de la fase de la progresividad, de la decadencia peninsular, durante el siglo XVII, o sea, durante el resto de la dinastía austriaca, en la fase en la que la Nueva España también se le es una decadencia relativa por razones distintas, en el siglo de la depresión, estos aspectos negativos entre el agotamiento de las minas más fáciles de explotar. Sin embargo, el aspecto depresivo de algunas ramas de la minería novohispánica fue en parte compensado por el florecimiento de la agricultura. En la fase cuarta están las nuevas energías aportadas por los Borbones, fase que culmina con la interesante figura de Carlos III, que también manda hacia las Indias su espíritu progresista de déspota e ilustrado a través de excelentes personas como José de Gálvez, Bucareli y Revillagigedo. Finalmente, estos 2 últimos importantes para nuestra independencia. Bien, en la fase quinta, los últimos Borbones que corresponden a una época virreinal como Carlos IV, Fernando VII, de los que con la mejor voluntad sería difícil decir algo bueno, después de un ir y venir de la época de Carlos III, es decir, el virrey Revillagigedo II, de muy buen recuerdo. Esta última fase significa que es considerado el bajón en la calidad de los virreyes de la Nueva España. Así, de ningún modo es tan tranquila como muchos piensan. En aquella se manifiestan importantes tensiones. Ya mencionamos la existencia de los criollos y de los peninsulares. Al lado de ella, se deben señalar los conflictos entre los frailes, entre el virrey y el arzobispo, en la famosa lucha de Gelbes contra Pérez de la Serna, que culmina en el año 1624, entre la corona y los encomendaderos, entre los colonizadores y diversos grupos de indios rebeldes, entre el cabildo de la Ciudad de México, denominado por los criollos, y la audiencia denominada por los peninsulares, entre la milicia novohispánica y los piratas extranjeros o los diversos y organizados bandoleros, entre cuales
La bandida doña Catalina de Erasu es el personaje más pintoresco, entre otros. Añádase a unas tremendas epidemias que periódicamente invadieron al país, las frecuentes calamidades de índole meteorológico, diversas nuevas y expediciones del descubrimiento, llenas de aventuras y los experimentos utópicos, como el Vasco de Quiroga, y se comprenderán que la historia novohispánica de ningún modo es tan carente de interés como surgieron algunos textos. Para ello, la historia general de la Nueva España, y si al lector le interesa este libro, será en la introducción del derecho de estudio de Virreyes de la Nueva España, volumen 4, en el año 1955 y 1963. Que bien, esta biografía se presentará hasta el final del módulo, ¿vale? Hernán Cortés Pizarro del 1485 y 1547 no solo era un genial conquistador, sino que después de la Noche Triste, también era un estadista con visión y un auténtico constructor de una nueva España. Era mucho más humano que Pizarro. Más sin embargo, en el régimen original de Cortés, como gobernador y capital general de la Nueva España, tuvo asuntos militares en los cuales lo aportaron por 1 o 2 años a la capital. Era enemigo de Cortés el gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Tenía partidarios en México que causaron muchos problemas y los demás adversarios de Cortés también estaban minando su prestigio en Madrid, llegándose al extremo de mandar a México un visitador, Ponce de León, para someter a Cortés en un juicio de residencia. Este visitador murió a los pocos días de su llegada de fiebre o por homicidio, pero todo indica que Cortés tenía que regresar a España para defenderse personalmente. Así, salió en 1527, mientras que en la primera audiencia un consejo de 5 personas gobernaba la Nueva España. Esta primera audiencia dejó malos recuerdos. Su presidente era Nuño de Guzmán, valiente y comandante nato, pero por otra parte poseído de un egoísmo y de una crueldad que hubieran podido convertir a la Nueva España en pocos, en una región tan desindianizada como la de las Islas Caribes. Otros 2 miembros de la audiencia murieron y los 2 restantes colaboraron para el sanguinario presidente, que la Nueva España haya podido liberarse del terror de Nuño de Guzmán. Se debe al valor cívico del primer obispo Zumárraga, no solo, sino también investido del vástago título de protector de los indios, y muy irritado por la conducta de Nuño y sus amigos frente a los indígenas. Después de varios conflictos personales, violentos y pintorescos, el presidente de la audiencia, Zumárraga, logró defraudar la estricta censura sobre todo la correspondencia con España y mandó al Consejo de Indias una carta tan elocuente y documentada que la primera audiencia fue sustituida inmediatamente por la segunda audiencia en el año 1530. Este era un polo opuesto. Lo único que puede reprocharse a los íntegros oidores que ahora tomaron el timón era la decisión de posponer su acción contra Nuño de Guzmán, precisamente ocupado a la conquista de la Nueva Galicia del modo de Nuño. Encontró el castigo de 7 años más tarde, el que lo hubieran sido justo. En el derecho indiano vamos a hablar que fue expedido por autoridades españolas peninsulares o sus delegados
y otros funcionarios y organismos en los territorios de ultramar. Para valer estos, se hacía a un lado este derecho, se completaba por aquellas normas indígenas que nos contrariaban los intereses de la corona o el ambiente cristiano, y por otro lado, el derecho castellano, a que se refería el capítulo anterior. En el orden de la prelación de las fuentes del derecho castellano, aplicables subsidiariamente a los territorios de ultramar, se encuentran en las leyes de Indias 212, que se refiere a las leyes del Toro de 1505. Estas leyes a su vez se basan en el ordenamiento de Alcalá de 1348, en la cual establecen el ordenamiento de Alcalá, los fueros municipales y el fuero real, y finalmente las partidas. Sin embargo, estas controversias sugeridas en la Nueva España, en las leyes indias, se ha recurrido a la recopilación o para contribuir entre los años 1805 y 1821. En esta historia del derecho indiano, vamos a distinguir fundamentos ideológicos de los españoles como recompensa de su conducta a la fase conquistada, o bien para el siglo XVI, cuando estas bases comienzan a encuajarse, una fase tranquila, organizada y administrativa del inmenso territorio. Una primera fase una primera fuente del derecho indiano es la legislación. Esta fuente emana a la avalancha de las reales cédulas y provisiones de instrucciones, ordenamientos, ordenanzas, autos acordados, pragmáticos, reglamentos, decretos, cartas abiertas, entre otros. Algunas normas del derecho indiano valían solo en algunos territorios ultramarinos españoles, otros en todas las Indias occidentales. El fundamento de toda legislación indiana era la corona, y la ratificación por ella era necesaria para toda medida, emanada de virreyes, audiencias, gobernadores y ciudades. La particularidad pendiente a la ratificación de las normas dictadas por virreyes y audiencias surtían efecto provisional y emanados por gobernadores y ciudades por la autorización del virrey o de la audiencia, cuyo paso surtían efectos para que Madrid no siempre podía juzgar y tener la revocación o modificación de las cédulas reales. A la legislación indiana se le produjo un derecho desconfiado, plagado de trámites burocráticos. Además tiene carácter altamente cáustico y es caracterizado por un tono moralista, inclusive social, no muy compatible con el intento que con muchos españoles habían ido a las Indias occidentales, de modo que la práctica y el derecho formal se divorciaban frecuentemente. Tentativas y especialmente a normas que se distinguían. Entre ellas debemos mencionar las leyes de Burgos de 1512, la provisión de Granada del 17 de noviembre de 1526, las nuevas leyes de 1542, las ordenanzas de Felipe II de 1573 y la reforma agraria de 1754. Entre las más importantes siempre se encontrarán las leyes de los reinos de las Indias. La recopilación de Juan de Obando en el repertorio de Maldonado, entre otros. ¿Okay? Tenemos la fuente fundamental de la costumbre, en la cual se encontrará en la zona metropolitana. Es la que traen los españoles consigo mismos. En la India
dictada fundamentalmente por la costumbre de los indios, que tienen y deben ser respetados, salvo que vaya contra la razón de Dios, el rey y otras leyes prominentemente, la que también es la española o la criolla, pero sería propia del suelo territorio americano, como los que nacen en América y no se aplican en América sobre los cabildos que se sacaban a los gobernadores, la atribución que se les va a reconocer por la costumbre, las características propias de América, o que en ningún caso era reflejo fiel de lo que pasaba en los municipios de España. En las autoridades indianas encontraremos al rey. En las autoridades metropolitanas, las autoridades radicadas en España, o bien las autoridades radicadas en las Indias. Encontramos al rey, al secretario, al Consejo de Indias, a la Casa de Contratación, adelantados, capitanes generales, a los virreyes, que es la Real Audiencia, a los gobernadores o intendentes, corregidores o alcaldes mayores, o a los cabildos. Entendamos que la máxima autoridad era el rey, en el cual era el representante o era el representado por los virreyes, pero también eran las autoridades independientes y de estos directamente responsables ante la corona, como los capitales generales y los presidentes. Eran representantes en tierras. En el año 1535 eran intermediarios bien, el virrey eran representantes personales de la corona. Inicialmente hubo dos virreinatos en la Nueva España y en el Perú, pero al siglo XVIII se añadieron los de la Nueva Granada y del Río de Plata. Su mandato original por vida se redujo a 3 y luego se amplió a 5. Y una vez establecida una regla al respecto, hubo 2 excepciones individuales como freno a su eventualidad, arbitrariedad y codicia. En las audiencias se criticaba a menudo las disposiciones administrativas que emanaban del virrey, poseían las facultades para protestar formalmente contra ella ante el virrey, aunque sin demostración ni publicidad. La costumbre era parte de la corona mandar inspectores para ayudar al virrey en relación a algún tema concreto o para rendir un dictamen sobre alguna rama de la administración. En el juicio de la residencia, una tercera institución que servía para controlar el poder del virrey. Existían las capitanías generales, en el cual el capitán general tenía la misma función que el virrey. Las presidencias eran unidades territoriales colocadas bajo presidentes designados directamente por la corona y manteniendo el contacto directo con Madrid. El comandante general de provincias internas, dedicado especialmente a las provincias del norte, gozaban un considerable grado de independencia respecto a la corona. El Consejo de Indias, inspirado en el Consejo de Aragón y el de Castilla, era un tribunal supremo de apelación con respecto a los asuntos de cierta cuantía ya decididos en la colonia, de primera instancia en algunos asuntos muy graves. En esta se conformaba por un presidente y una cantidad variada de consejeros y ministros, un secretario para la Nueva España, otro para Perú y un fiscal. Todos eran designados de la corona o por la corona. Las audiencias
eran establecidas en las Indias, fueron organismos, sobre todo judicial, pero al mismo tiempo gubernativo y legislativo. En, en materia penal, los casos más importantes se presentaron directamente ante la audiencia. Entre otros casos, era un tribunal de apelación. Por otro lado, la organización de esta justicia se establecía y estaba sujeta a un régimen de múltiples fueros. Encontramos que los tribunales especiales seguían de materia de la controversia a las partes del litigio. Todos los tribunales se pronunciaban sus sentencias a nombre del rey. A este podían intervenir los procesos mediante instrucciones del Hadhot. La justicia virreinal estaba lejos de ser una justicia independiente. Casos de la época de suma importancia para la apelación ante el cabildo. En este caso de conflictos entre indios de poca importancia, un alcalde del pueblo indiano respectivo pronunciaría la sentencia de la primera instancia, que luego podía ser apelada ante el cabildo indígena. En asuntos más importantes, un alcalde mayor o corregidor pronunciaría la sentencia de primera instancia de ciertos negocios. Hubo apelación ante las audiencias en México y en Guadalajara, que también tenían competencia originaria en asuntos de gran importancia, como todo lo hace referente al real patrono de la iglesia. En tales casos, hubo una posibilidad de mandar el asunto luego al Consejo de Indias para la decisión final. Además, correspondía a la audiencia de control de la jurisdicción eclesiástica mediante el importe del recurso de fuerza. Esta institución contra la cual la Iglesia en balde protestaba. Este recurso, en caso de que el recurrente obtuviera éxito, llevó hacia una anulación de las actuaciones o de la sentencia. Anularon que pudo ser parcialmente y generalmente hizo regresar el proceso al tribunal eclesiástico en cuestión de los casos en los que el Estado, si reconocía que este tribunal era competente, pero consideraba al mismo tiempo que se le habían compartido con injusticias notorias o con violación de las reglas procesales, en caso de que el Estado consideraba que el litigio era cuestión no perteneciera a la jurisdicción eclesiástica, desde luego esta evolución no tuvo lugar. Esta rama especial de la justicia novohispánica era ya que se refería a la protección de los indios. Recordemos al obispo Zumárraga, que era el protector de ellos, y había organizado un sistema de audiencias especiales para recibir quejas de los indígenas. El primer virrey, Antonio Mendoza, continuaba con este sistema dedicado a las tareas y personales de la población indígena. Esta queja, privadamente de que tales ocasiones el calor, el hedor, pueden llegar a ser molestos, recomendaban un sucesor continuar con esta bondadosa costumbre. Como consecuencia de la práctica de 1591, el Juzgado General de los Indios estableció en México una organización y cuyo financiamiento se dedicaba a las reales cédulas del 19 de marzo de 1605 y al 5 de octubre de 1606, mediante un ligero aumento del tributo, el medio real de ministros. Los indios mismos cubrieron al gasto respectivo. En este nuevo juzgado no excluían la competencia de los alcaldes mayores y corregidores. Los indígenas estaban libres para optar entre los órganos jurisdiccionales. Además,
En el año 1591, la corona dispuso a cada audiencia debería ser un adscrito a la protección de los indios en las leyes de Indias. Paralelamente, aquellos litigios entre indios y españoles hubieran sido resueltos en la primera instancia por corregidores o alcaldes mayores. Hubo una apelación ante esta audiencia. Mereceres especialmente mencionados en el juicio de residencia, que ya lo habíamos mencionado, en la administración pública y que al final fueron sometidos los funcionarios de la Nueva España, como fueron los virreyes, hasta alcaldes, regidores y los tasadores de tributos. Cuando se retiraron a la vida privada o cambiaron de función bajo un sistema de acciones populares, se reunían e investigaban todas las quejas concretas contra los exfuncionarios, el cual, entre tanto, por regla general, no podían salir del lugar hasta haber ejercido sus funciones o estas, ¿vale? Los jueces en cuestión fueron designados para la persona o para el consejo en el cual el nombramiento del exfuncionario era investigar en estos términos en aquella época. La persona que daba residencia. Para más detalles, se checarían las leyes de Indias, especialmente los datos que tenemos sobre los juicios de residencia contra Cortés y contra los sucesivos virreyes son importantes para nuestro conocimiento de la realidad político-social de aquellos tiempos. Bajo los últimos Borbones, también este loable rasgo de administración obispana cayó en decadencia. Un excelente virrey como Revillagigedo II tuvo que pasar por todas las molestias del juicio en cuestión, mientras que su sucesor, el marqués Branciforte, cuya gestión muestra aspectos dudosos para formular la situación contestante, para ser cuñado de Godoy, recibió una dispensa al respecto. Por otra parte, la administración de Utirrigaray poco después había causado tanta indignación de estas influencias y dinero, no pudieron salvar el juicio de residencia, en la cual salió postuladamente condenado. En materia fiscal vamos a encontrar varios tribunales como el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Alcabalas, el de Composición de Tierras, el de Montepíos, el del estanco del tabaco, del estanco de pólvora, entre otros. Además, hubo tribunales especiales en materia eclesiástica y monocal, en materia de diezmos, del fuero de bula, de la Santa Cruzada, el fuero de la Inquisición, el fuero de la minería de 1777, del Tribunal de Apelación de 1791, el fuero mercantil de los consulados, el fuero de guerra, el fuero de Montesinos, vacantes e intestados, y para la represión de los salteadores, el fuero de la Santa Hermandad, del 27 de mayo de 1631, desde el 22 de mayo de 1722, el Tribunal de la Acordada, el Tribunal Ambulatorio, independientes del Virrey, que estaban vigilando por la seguridad de los caminos, procediendo mediante medidas sumarias y energéticas contra los bandidos, desgraciadamente con autorización de Lorenzo de Zavala, la mayor parte del archivo de este tribunal y por parte de los archivos de las audiencias fueron vendidas los coheteros con materia de artefactos con materia prima
y comerciantes con material de empaque. En varios asuntos importantes, el Consejo de Indias tuvo la última palabra. Algunas causas privilegiadas, como encomiendas importantes o casos de cortes, solían resolverse en la primera instancia por este consejo. Bien. Vamos a tener que, en esta etapa teníamos una organización territorial de la Nueva España. En el año 1548, la Nueva España estuvo dividida en reinos y gobernaciones con sus sendas provincias. Los reinos eran en México, con la provincia de México, que comprendió también Hidalgo, Querétaro y Morelos. La de Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Michoacán, que comprendió en Guanajuato, el de la Nueva Galicia, que eran provincias de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes, parte de San Luis Potosí y Colima. Además, en 1580 existió un nuevo reino de León. Las gobernaciones eran de la Nueva Vizcaya, con Durango y Chihuahua, y de Yucatán, Tabasco, Campeche, Sinaloa y Sonora, juntos llamados la Nueva Navarra, y Nayarit eran provincias que no pertenecían a algún reino o a alguna gobernación. Más tarde fueron añadidas las provincias de Texas, Coahuila, Nuevo México y de las dos Californias. Chiapas correspondía a la Capitanía General de Guatemala. En cuanto a Guerrero, solo fue creado en 1847, mediante una reducción de 3 estados. Desde luego, esta división del territorio sufrió cuando muchos cambios, siendo la más importante la división de intendencias de 1786. Cada provincia estaba dividida en distintos distritos o partidos. Tenía capital y el jefe administrativo de esa ciudad era un corregidor, título que también encontramos en los jefes administrativos de los principales distritos o partidos y de algunas ciudades que no eran capitales de provincia. El corregidor de una ciudad era impuesto desde arriba. Tenía que colaborar con las autoridades municipales nombradas por la comunidad o cuando menos por las oligarcas de esta, circunstancias que dio lugar a frecuencias de conflictos. En esta descentralización del sistema gobernativo virreinal hubo muchas concesiones e influencias personales o deseos regionales de grupos de presión que ya no satisfacían completamente a los gobernantes del siglo de las luces, del 4 de julio de 1718. Felipe V de la Casa Borbón introdujo en España un sistema de intendencias, reformado el 13 de octubre de 1749. Sistema moderno para el cual el heredado de la Nueva España fuera trasladado acá por la Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes del ejército y provincias en el reinado de la Nueva España, con reglas para la administración de justicia fiscal y militar y el fomento de la economía agrícola, industrial y minera. Esta ordenanza es como una especie de código administrativo, a veces inclusive con matices de constitución para la Nueva España. Después de 14 artículos de índole general, esta ordenanza se dedicaba a los artículos 15 y 56 al tema de la injusticia, los artículos 57 y 74 a las causas de policías, o sea, al fomento económico. Las vías de comunicación y los hoteles y la corrección de obsisos
vagamundos, etcétera, al aspecto de las calles, las alhóndigas y la moneda, los artículos 75 al 249. En la materia de fiscal, minuciosamente reglamentada, los artículos 250 al 302. A la materia militar y a los artículos 303 y 305 al tema de sueldos de los intendentes, las finanzas que deben ofrecer y el juicio de la residencia al que los intendentes y otros altos funcionarios quedan sometidos al último artículo del 306. Revocada toda esta norma o práctica contraria a esta ordenanza y se prohíbe su interpretación y glosa por medio de que los comentaristas desvirtuarían la intención de la monarca. Mediante sus hábiles interpretaciones, también Justiniano antes y Napoleón después querían proteger sus obras legislativas contra los artificios de los intérpretes. Bajo el nuevo sistema, los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores fueron sustituidos por los intendentes, encargados de la justicia, el cobro fiscal, el fomento económico y la organización de la milicia local. Una de las grandes ventajas del sistema de intendencia era que los nuevos funcionarios les estaba estrictamente prohibido comerciar. Sin embargo, el carácter honorífico de los subdelegados que llegaron en un lugar de los antiguos alcaldes mayores los obligaba a la práctica, a buscarse como otras fuentes de ingresos y ver así estos ilícitos. A pesar de esto, Humboldt alababa el efecto favorable que tuvo el nuevo sistema sobre esta situación social del indio. Cuando este sistema, que hubiera podido ser excelente, se encontraba en una fase inicial y estaba bajo ataque, porque de todos los titulares de los múltiples intereses lesionados, a menudo Carlos III murió en 1788 a causa de la total incapacidad del próximo régimen. El sistema de intendencias no logró producir todos los efectos benéficos previstos. La repartición del territorio en intendencias, como lo son México, Puebla, Guadalajara, Oaxaca, Guanajuato, Mérida, Valladolid, San Luis Potosí, Durango, Veracruz, Zacatecas y Sonora, fue básica para la división territorial que hallamos más tarde en la primera Federación Mexicana. Entre la inmigración occidental a las Indias, vamos a encontrar que el derecho de emigrar de nuevo a un mundo pronto se extendió en las peninsulares en general, ¿no? Estos pleitos de Indias entre habitantes de diversas regiones de España y muy parecido a conflictos respectivos a una patria de origen, vamos a entender que se fomentan ciertas artesanías y la cual permite una inmigración de extranjeros mediante fianzas ante la casa de contratación, casándose con castellanas, estableciendo una residencia durante un cierto tiempo en la Nueva España, ya sea de 10 o hasta 20 años, y demostrando una fortuna entre extranjeros, tenían las facilidades para naturalizarse, ya que se trataban de católicos. La existencia de diversas nacionalidades regionales en la península y en las íntimas relaciones de los Flandes Nápoles hizo una administración relativamente abierta con el fenómeno del extranjero. En cuanto a esta inmigración, la española original, la de los conquistadores,
hubo vagabundos, personas para quienes la participación era una aventura, era la alternativa de la cárcel o peor, pero también eran auténticos aristócratas separados de una herencia paterna por el sistema de mayorazgo, o si al comienzo de la corona inclusive se fomentó el reclutamiento entre delincuentes, era, um, era material humano que mandaron las Indias, o sea, esta inmigración eran campesinos en la cual se convertían en grandes hacendados. Para nuestra Ciudad de México, la familia criolla de la meseta central vivían bajo un régimen riguroso. Era un sistema muy estrecho de orden, una regularidad casi monástica. Se convertían en criollos de la fase virreinal en una especie de hombres que no habían en la misma España y que no volverían a ser una América, ¿no? Eran Era explotar la minería, era explotar las plantaciones, todo esto les daba pues dinero, los convertía en aristocráticos, eh, eran de sangre azul o se sentían de sangre azul. Estas ligas familiares eran pues las grandes familias en la zona peninsular. La administración central de la Nueva España quedaba vedada a esta aristocracia. Estos puestos de mando peninsulares eran de un nivel providencial y municipal, en la cual la Nueva España estaba invadida de política, dando un lugar a una auténtica aristocracia criolla, en la cual el fenómeno era a menudo impresionante para ellos. Era un ejemplo, no sé, Solórzano Pereira era un criollo peruano cuyas obras eran importantes para nuestra comprensión en nuestro derecho indiano. Entre las capas superiores, los peninsulares, los criollos, era una clase media criolla. Era una parte en la cual la inmigración vino a alborotar toda este traslado, ¿no? Entre la corona, los criollos que se vino a hacer. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es la esclavitud. Los indios eran invadidos por Colón en España, en la cual fueron vendidos en el año 1495 con consentimiento de la corona, pero ya en 1500 estos mismos indios fueron manumitidos y devueltos a las islas de su origen. Sin embargo, a pesar de esta actitud liberal, la corona y al margen de ellas se expiden a la península bajo el mando de Nuño de Guzmán. Los españoles cazaban indios en la región de Pánuco para venderlos a las islas Caribes. Tenemos dos fuentes de la esclavitud indiana durante las primeras generaciones de la Nueva España. Los esclavos existían desde antes de la conquista y los prisioneros tomados en una guerra justa de los españoles contra rebeldes o contra grupos que no querían otorgar facilidades de la cristianización, o los esclavos que no podían ser enviados a España por la cédula del 17 de marzo de 1536. La segunda fuente fue abolida por la cédula del 2 de agosto de 1530, bajo los gritos de protesta de muchos españoles, y los cuales hubo una índole de ahora el ejército matará a los pobres rebeldes en vez de tomarlos prisioneros. El efímero sistema de erradar a los esclavos desde su investigación durante esta fase
Indiana para la defensa de no esclavos, con el sello que tuvo bajo vigilancia de las autoridades eclesiásticas, y era más difícil para los caciques fabricar a esclavos con la base de masecuales, agricultores libres, diciendo que ya eran esclavos en el momento de la conquista, y entregarlos como parte del tributo a los encomenderos. Con este sistema, además, para los españoles era más difícil afirmar ciertos esclavos fueran prisioneros de la guerra desde 1530. En esa actitud respecto a los esclavos de guerra, emperó la corona pareció dispuestos a retroceder si se necesitaba toda la violencia activa de una de las casas, evitar pasos atrás si se triunfó fue la confirmación de la prohibición, las leyes nuevas de Barcelona, la decepción para las casas emperó en el hecho de las prohibiciones de 1530 a 1542 no tuviesen el efecto retroactivo en el que había exigido el alegado de la guerra de invadidos por indios justa. Los indios que se han hecho esclavos tan violentos que provocó la explosión de la furia por parte del Cabildo en la Ciudad de México. Paralelamente, por la política oficial sobre la materia de frailes dominicos, franciscanos y agustinos, elaborando al respecto de la propia política, haciendo absolución de los españoles dependientes a su actitud en relación a este problema de esclavitud. Las leyes nuevas de 1542 contenían el peligro para la subsistencia misma del imperio español colonial, en el cual Perú y otras partes causaron una guerra civil, pero en la Nueva España la política de acatar, pero no obedecer, hizo ganar tiempo para la habilidad del visitador Tello de Sandoval y del virrey Antonio de Mendoza. Se logró una suavización que significaba, en este caso, un mayor realismo. Los retrocesos que se referían al empero a la materia de la encomienda en materia de esclavitud. Como ya dijimos, se confirmó la abolición a la esclavitud de guerra. Los indios liberados de injustificación gozaban de ciertos privilegios en compensación del sufrimiento pasado. Durante 3 años, a pesar de esta abolición de la esclavitud de los indios, subsistía la facultad por parte de las autoridades, de la cual se trasladaban grandes grupos de indios rebeldes derrotados en otras regiones en el año de 1550. Aunque algunos teólogos juristas alrededor de la corona habían logrado eliminar el peligro de la esclavitud de los indios, durante la fase colonial observamos que la Nueva España en el fenómeno de la esclavitud en relación con africanos importados y negros nacidos aquí, esclavos africanos, introduciéndose hacia un elemento adicional a la interesante mezcla racial que contribuían a nuestro México actual. Lo cruel en esta esclavitud de negros consistía sobre todo en la cacería humana en África, a lo que dio lugar y en el inhumano transporte de África a este continente. En cuanto a la fase africana de este drama, hubo 4 fuentes de material humano para los mercaderes en cuestión. Podían comprar criminales condenados a muerte por autoridades africanas y luego beneficiados por esta conmutación de pena. También podían comprar esclavos que ya tenían la condición de tales en su propia patria. Además, los reyes africanos frecuentemente vendían a los prisioneros tomados en sus últimas guerras y al final los esclavos concesionados para capturar en determinadas regiones ciertas cantidades de subsidios. También se hacía la ausencia de tales concesiones para que algunos mercaderes solían comportarse o si hubiesen recibido el permiso correspondiente. A través de todo esto, los esclavos en el Nuevo Mundo. También la primera venta de los sobrevivientes tenían generalmente aspectos humillantes, pero una vez radicada una hacienda española, el negro solía encontrarse una vida llevadera.
Existían tratamiento y manumisión de los esclavos negros y también las normas sobre la posición de los negros y los mulatos libres, con la recomendación de que los negros se casen, que los negros no se casen. Y la España nunca llegó a promulgarse en ese entonces. Hasta aquí vamos a dejar nuestro derecho indiano y sus diversas colonizaciones, sus diversas temas de la corona. Y por último tenemos nuestra bibliografía que estaremos y estamos trabajando, en la cual se llama Historia del Derecho Mexicano, por el autor Guillermo Floris Margadán, su edición 16 ilustrada. Esta bibliografía la podemos encontrar en internet, o bien la podemos solicitar. Su servidora Edith Hernández les da las gracias por la atención requerida y sus recomendaciones son buscar las herramientas necesarias para el estudio y el aprendizaje de esta y de otras materias que implican nuestra carrera, ya que es una carrera que tenemos que estar aprendiendo día a día, así como esta materia que la aprendimos en fecha, en paso a paso, la tenemos que vivir, la tenemos que imaginar, y las técnicas necesarias para llevar a cabo muy personal. Les recomiendo eh, ocupar cuadros sinópticos, lluvia de ideas, ideas principales, interpretar, realizar líneas del tiempo. Son temas que se prestan por fechas, por conceptos, por acontecimientos. Principalmente esta materia es la que nos da esa prioridad por todas las fechas que tenemos, y asimismo, pues que ustedes logren tener mayor entendimiento a esta materia. Y pues yo les solicito y les doy las gracias por su atención. Estaremos dando continuidad a la siguiente parte 2, igual con una retroalimentación de este módulo en general para que se tengan los conocimientos necesarios para el aprendizaje de nuestra materia. Pues yo me despido, les reitero mi nombre, la licenciada Edith Hernández. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente módulo. Sería el módulo 2 de Historia del Derecho Mexicano. El autor de nuestro libro que estamos manejando, Guillermo Floris Margadán. Hasta luego. Gracias.